Compartir. Perfecto, vamos a compartir nuestra presentación. Después va a estar disponible en el chat también. Ahí estamos. Bueno, perdón. No es esta, perdón. Es esta. Es la que está en. Ok, ahí sí. Muy bien. Bueno, vamos a continuar, ¿cierto? En este hilo conductor que hemos ido llevando a lo largo de estas semanas, donde partimos viendo la organización desde sus declaraciones fundamentales, ¿cierto? Estos grandes objetivos estratégicos que tenemos que definir para alinear el rumbo de la organización, para ir determinando ciertos caminos. Esos objetivos los tenemos que ir llevando a la práctica con un sentido de realidad muy importante, es decir, tenemos que entender cuáles son las brechas, cuáles son los desafíos que estamos enfrentando como organización, cuáles son las tensiones que tenemos que ir resolviendo. Entonces, hemos hablado de agendas estratégicas y la última clase donde nos acompañó Ignacio, la principal clave de esa clase tenía que ver con encontrar las raíces de los problemas. Ya, eso es súper importante porque vamos a estar constantemente dándonos cuenta que hay brechas, ¿cierto? A nivel de aprendizaje, a nivel de cualquiera sea el sello que nosotros estemos revisando en ese momento, pero para poder resolver ese problema o esa oportunidad de mejora que detectemos, es muy importante identificar cuáles son efectivamente las causas que están causando, valga la redundancia, eso que estamos viendo. Y por eso la clase anterior estaba muy centrada en herramientas para analizar la organización, el diagnóstico de la organización, mirar sus fortalezas, mirar sus oportunidades, sus debilidades, sus amenazas, ¿cierto? El análisis FODA. No solamente identificarlas, sino que empezar a hacer estos análisis cruzados que son muy interesantes, eh, como eso genera algunas brechas inmediatamente y una herramienta que utilizamos muchísimo cuando guiamos proyectos de mejora, que es el árbol de problemas, donde nos forzamos de cierta manera a llegar hasta el fondo de las raíces que están afectando a la organización. El árbol de problemas es una herramienta que tiene dos características importantes. Nos permite ver un problema en amplitud, es decir, distintos tipos de causas que están afectando a la organización, pero también en profundidad, causas raíces de otras causas. Y eso genera un panorama completo. Y una vez que tenemos identificadas con claridad las causas del problema, llega el momento de armar un plan de acción. Una vez que tenemos identificadas las causas del problema, ahí empezamos a definir qué vamos a hacer para resolver el problema. Y la lógica de este ciclo de mejora es que mientras más profundas las raíces, más prioritario es atacarlas. Es decir, los planes de acción debiesen ir avanzando desde abajo hacia arriba en el árbol, desde las causas más profundas a las causas más visibles. Esa debería ser la lógica, porque al ir resolviendo esas causas más profundas, vamos a ir despejando el problema. Hoy día vamos a tratar de entender cómo se ejecuta, cómo se diseña y cómo se controla de buena manera un plan de acción. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Entonces, planes. ¿Alguien se acuerda de esta serie? Alguien la vio, ustedes son jóvenes, pero ¿alguien vio esta serie? ¿Sabe cómo se llamaba, al menos acá en Chile? Los Los magníficos. 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 Los Magníficos, ¿cierto? Yo, cuando era chico, amaba esta serie. Era mi serie favorita. Mr. T, Murdoch, Face están ahí arriba. Pero el capítulo de hoy está dedicado al gran John
Hannibal Smith, ¿sí? Que tenía una icónica frase, que está ahí en inglés, hay merchandising al respecto, pero que acá en nuestra versión latinoamericana era simplemente tengo un plan. Cuando Hannibal Smith decía tengo un plan, ya sabíamos que venía algo maravilloso. Alguien se iba a disfrazar, Murdoch iba a pilotear un avión, Mr. T se iba a dormir, pero íbamos a resolver el problema. ¿Por qué? Porque teníamos un plan, ¿sí? Yo tenía una camioneta pequeña, me cuenta mi madre, y que yo pensaba que era la de los magníficos, y trataba de poner todos mis juguetes dentro de la camioneta para jugar como era esta serie. Entonces vamos a dedicar este capítulo al gran John Hannibal Smith, este equipo de guerra que fue injustamente acusado de un crimen que no cometieron. Sí, esa era la trama de esta maravillosa serie. Entonces vamos a hablar de planes de acción. Entonces, ¿cómo se diseña un plan de acción? Como formas de resolver nuestras hipótesis. ¿Cómo definir indicadores para monitorear el plan de acción? Esto es muy importante porque en nuestro sistema educativo tenemos que definir indicadores, indicadores para el PME, indicadores de avance de progresión académica, etcétera. Entonces estamos llenos de indicadores. Y les voy a mostrar hacia el final de la clase una herramienta de seguimiento, ¿ya? Y ahí voy a hacer el paralelo con herramientas de seguimiento que estamos acostumbrados a utilizar. Y yo les voy a mostrar otra que tiene ciertas ventajas para el tipo de iniciativas que ustedes lideran, que son más bien iniciativas de mejora, iniciativas más ligadas a la innovación. Entonces son tres grandes temas de hoy. Cómo diseñar un plan de acción, cómo definir indicadores y cómo monitorear a través de una herramienta que es un poco más ágil, visual, que las que estamos acostumbrados a utilizar. Bien, entonces con eso en mente vamos a trabajar. Entonces, bueno, nuestro recordatorio, ¿cierto? El árbol de problema, que nos ayuda a encontrar las causas raíces de cualquier brecha problemática. Pero diagnosticar no resuelve el problema, es una parte necesaria, importante, pero no resuelve el problema, sino que tenemos que hacer algo para mejorar. ¿Qué hacemos para mejorar? Bueno, esa es la pregunta. Y acá pasa un fenómeno que es bien interesante, porque la planificación, que es todas las herramientas que vemos, funcionan muy bien en contextos que no son educativos y nosotros las estamos utilizando como marco para la educación. Ya vimos que el PME está inspirado en los ciclos de mejora. Bueno, tomamos herramientas. Pero lo interesante acá es que en las empresas, ¿cierto? Productivas, hay mucho margen para la experimentación. Mucho margen para la experimentación. Cuando tenemos un problema, y eso es lo que marcan todas las metodologías de diseño hoy en día, de creatividad, el design thinking, etcétera, el design thinking es básicamente probar rápidamente, equivocarse rápidamente para encontrar la solución definitiva. Ese es como el arte del design thinking. Prototipar, fallar rápido hasta que encontremos la solución. Pero en el contexto educativo no es tan simple, porque esta idea de equivocarse rápido no es posible. Equivocarse rápido acá no tiene el costo de, bueno, hicimos un prototipo bien barato, entonces nos echamos un presupuesto bien limitado. Ok, pero en una organización educativa no nos podemos dar ese lujo, porque yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el costo de equivocarnos en un plan de acción en una organización educativa? ¿Cuál es realmente el costo? Felicidades, entonces tu victoria. Personal y económico. Esto a continuar. Ya, personal y económico, perfecto. Sí, Imelda, Este aplauso a ti. que levantó su mano y la escuchamos. Em, hipotecar la educación de generaciones de estudiantes, de Bien, nivel de enseñanza, en fin, es algo mucho más profundo que, correcto, que claro. un recurso económico. Exactamente, exactamente. Muy bien, Imelda. Eso es, porque en el fondo, claro, si me equivoco en armar un producto y no funcionó, perdí plata, perfecto, voy a hacer otro. Pero si me equivoco en una metodología de enseñanza-aprendizaje, el daño es mucho mayor, porque como bien dice Imelda, estamos afectando a nuestros estudiantes. Entonces, todas estas herramientas que son muy útiles, hay que entenderlas en el contexto donde nosotros nos desenvolvemos, que es el contexto educativo. Entonces, acá el consejo no es fallar rápido, no es fallar rápido.
Acá el consejo es identificar muy bien los planes de acción y tomar decisiones, pero esas decisiones tienen que estar basadas en evidencia. Acá el sentido común no es nuestro mejor compañero. Nuestro mejor compañero acá es qué cosas ya se han hecho para resolver los problemas, y eso puede estar documentado en la investigación, en la literatura, o puede estar probado por otras organizaciones. Los problemas educativos son más o menos comunes, entonces, si yo quisiera resolver un problema de cómo los alumnos comprenden lo que leen, yo tengo la total certeza de que otros ya han intentado cosas y tenemos investigaciones, estudios, publicaciones, reportes de qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Entonces, la definición de qué hacer específicamente en la educación tiene que ser una decisión fundamentada. Se puede pilotear, por supuesto, de manera que si hay que hacer ajustes, los ajustes sean menores y afecten a un número acotado de estudiantes. Pero el deber moral que tenemos de no jugar con la educación de los alumnos tiene que ser siempre, tiene que estar siempre presente cuando tomamos estas decisiones. Entonces, esto lo digo porque las herramientas que podemos ver tenemos que traducirlas al contexto en el que estamos, ¿ya? Y el contexto educativo es un contexto muy serio en este sentido, ¿ya? Pero esto no quita que yo les voy a enseñar ahora cómo se formulan correctamente los planes de acción. No les puedo enseñar cómo se resuelven todos los problemas porque son infinitos y cada problema se resuelve de una manera particular. Pero sí les voy a mostrar la estructura de un buen plan de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Eso va a depender de lo que hagan ustedes, pero mi consejo es que tomen una decisión basada en la evidencia, ¿ya? No, y eso va a depender de cada contexto, cada problema, cada momento, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces vamos a hablar de esto. Plan de acción, primera parte de nuestra parada del día de hoy. Este es un framework interesante porque cuando uno dice qué va a hacer, podría hacerse todas estas preguntas. ¿Ya? Esto es una metodología utilizada en la gestión de proyectos. Se llama 5 Ws y 2 Hs. Y son simplemente 7 preguntas. Cuando un plan de acción está bien diseñado, puede responder estas 7 preguntas. Interesante. ¿Por qué se llama así? 5W, 2H, porque las 5 primeras preguntas en inglés comienzan con la letra W y las 2 últimas comienzan con H. Así de simple. ¿Ya? Pero es un buen checklist. Después esto lo vamos a llevar a una tabla, pero es un buen checklist. ¿Cuáles son las preguntas? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Eso tiene que estar muy claro. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, si tenemos un problema de que los alumnos no están comprendiendo lo que leen, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una capacitación a los profesores respecto a una nueva metodología de comprensión de lectura. ¿Qué vamos a hacer? Perfecto. ¿Por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer esa capacitación? Porque a partir de la enseñanza y el aprendizaje que tenga esa actividad de capacitación, los profesores van a poder modificar sus prácticas y estimular la comprensión de lectura de manera más activa. Perfecto. Respondo a la pregunta ¿por qué? ¿Quién? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a participar? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quién va a hacer esa capacitación? En el ejemplo que estoy dando ahora. Bueno, la va a hacer un externo, experto en esto. Voy a ocupar recursos CEP para contratar a un experto en el desarrollo de una metodología de comprensión de lectura. Esa es una posibilidad muy cierta, muy usual. La otra posibilidad es que la haga alguien que está en la organización, un profesor que tiene buenos resultados y que lo vamos a utilizar como un mentor de sus pares. Bueno, ¿quiénes van a participar? Bueno, vamos a partir con un plan piloto para las profesoras de primero básico. Bien, perfecto. Estamos definidos bien. ¿Cuándo? Muy importante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Y ahí tenemos que tomar decisiones bien relevantes. El cuándo en el mundo de la escuela es súper crucial porque no hay muchos cuándos, ¿cierto? No hay tanto tiempo. Entonces vamos a ocupar horas de libre disposición, vamos a ocupar consejos de profesores, vamos a ocupar ¿qué? ¿Cuándo vamos a hacer esto? ¿Sí? Vamos a ocupar un verano, vamos a ocupar un invierno, que son momentos donde en general ocurren las capacitaciones por el calendario escolar que tenemos nosotros como sistema educativo. Pero el cuándo es muy, muy importante. Y ahí hay decisiones también
de más tácticas. Es mejor hacer una capacitación en la mañana, en la tarde. Bueno, tenemos que tomar eso en consideración. Y después, el dónde. El dónde es interesante eso. A mí me ha tocado estar en los dos lados, siendo capacitando y siendo capacitado. Pero cuando me ha tocado a mí ser el ente capacitador, a veces, claro, es cómodo hacerlo en el lugar. Por ejemplo, ir al colegio y hacer la capacitación. Pero a veces hay organizaciones que me dicen, profesor, ¿podemos hacerlo en la universidad mejor? ¿Qué ventaja o qué fortaleza tendrá hacer la capacitación fuera del colegio? ¿Cuál será la ventaja? Porque la ventaja de hacerlo dentro es la comodidad del desplazamiento, etcétera. Pero ¿qué ventaja podrá tener hacer la capacitación afuera? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué hay organizaciones que piden hacerlo fuera? Que me ha pasado muchas veces. ¿Qué tiene de El positivo? cambio, perdón, ¿Ya? Sí, sí, Catherine, dígame. el cambio del ambiente pedagógico puede motivar y estimular más a la comunidad a estar más atento y recibir de mejor forma el contenido o la temática que se va a tratar en la capacitación. Sí, perfecto. Yo creo que esa es la razón más importante, que hay una disposición distinta. Estoy yendo a un centro de educación o una universidad, tomo el rol más de alumno, no tanto de profesor, entonces mi predisposición es hacia el aprendizaje. Esa es la razón más importante. Pero también hay una segunda razón que tiene que ver con la interrupción. Cuando estamos en nuestro propio colegio, de repente te llegan a interrumpir, como que pasa algo, como que saben que estás ahí, entonces no estás totalmente protegido de interrupciones. Cuando te vas, ahí sí, estás en un lugar donde hay menos distracción, donde hay menos interrupción. Entonces también tiene que ver con la tranquilidad del alumno hacia donde vamos a capacitar. Pero el dónde también es algo que tenemos que resolver. Después, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de clases, lo vamos a hacer a través de talleres, vamos a tener una mezcla de información que va a estar en una plataforma, vamos a hacer algunas clases sincrónicas y algunos talleres presenciales. Bueno, eso hay que definirlo también. Es muy importante el cómo. Y para que el plan de acción sea efectivo, tenemos que destinarle recursos. Entonces, how much, la última pregunta, es muy importante. ¿Cuánto cuesta esto y de dónde voy a sacar el presupuesto para realizarlo? Y el how much también tiene que ver con el esfuerzo en horas. ¿Tenemos horas para hacer esto? ¿Tenemos las horas disponibles de los profesores, de todos los que van a involucrarse en la capacitación? Eso también hay que resolverlo. Y acá hay algo súper interesante que cuando uno, este es un ejemplo, porque hay distintos planes de acción, pero en el plan de acción que se resuelve a través de una capacitación, ¿quiénes van a participar en la capacitación? Esa es una muy buena pregunta. Si estamos en este caso pensando en la metodología de comprensión de lectura, por supuesto que tienen que estar los profesores de lenguaje, los profesores básicos del ciclo que tienen que enseñar a leer. Pero lo que sería muy, muy, muy importante es que junto a los profesores se capaciten los líderes. Eso es muy importante. Vivian Robinson, que es una autora muy importante en la temática del liderazgo pedagógico o liderazgo instruccional, como ustedes quieran llamarlo, establece que este liderazgo instruccional tiene 5 dimensiones, pero de las 5 dimensiones, la dimensión que tiene el mayor tamaño del efecto, es decir, la dimensión que más apalanca resultados de aprendizaje, es la del líder que aprende, o sea, promueve y participa del aprendizaje de los profesores. Esa es la dimensión del liderazgo instruccional que tiene mayor peso, que el director promueva y participe en el desarrollo de los profesores. Es decir, si vamos a capacitarnos, el líder también se capacita. Como en una estructura escolar hay liderazgos intermedios, nos referimos a todos los liderazgos. Ojalá que se capacite las profesoras del ciclo, pero que también que se capacite la coordinadora del ciclo y ojalá que también se capacite el director o la directora. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que se capaciten también los líderes chiquillos y no solamente los profesores? Porque si en el ejemplo de la estrategia del lenguaje, al Sí, momento de realizar, por ejemplo, un acompañamiento al aula,
el líder tiene que conocer la estrategia para poder ver si se está aplicando como corresponde, si necesita hacer algún ajuste y poder retroalimentar de mejor manera a los docentes. Excelente, eso es, tal cual. Porque para que después veamos el efecto de este plan de acción, vamos a tener que ver si cambiaron las prácticas de las profesoras. Esa es la forma de evaluar si una capacitación laboral es efectiva o no. Si cambian las prácticas de las personas que se capacitaron, porque si no cambia la práctica, la capacitación no fue efectiva. Entonces, alguien tiene que ir a observar si las prácticas cambiaron. Pero si esa persona que va a observar no sabe cómo tienen que cambiar la práctica, quedamos ciegos. Esto es muy importante, realmente importante. Pero además hay un efecto secundario que es un efecto inspiracional. Si yo veo que el líder está presente, me está inspirando con su ejemplo. Está inmediatamente modelando un comportamiento, la importancia que tiene aprender. Entonces, ese es un efecto secundario, pero el efecto principal es tal cual como decía Caterina, ¿cierto? Que los líderes tengan las herramientas para acompañar, para retroalimentar, para mejorar. Eso es muy, muy importante en el contexto educativo, que sepamos qué está pasando y cómo debiese verse una clase distinta a partir de esta metodología que estamos introduciendo. Entonces, este es un marco que es como un checklist. Entonces, cuando usted tenga un plan de acción, debería pasarlo, someterlo a este checklist. Es decir, ¿cumplo con todas estas cosas? Perfecto. Si hay algo que no he visto, tengo que definirlo. ¿Ya? Eso es lo bueno, lo interesante de esta metodología. Después, para que esto empiece a tomar forma, por supuesto que hay que llevarlo a un detalle mayor. Y el detalle mayor va a tener que ver con estos pasos, ¿cierto? Este es el modelo que estamos llevando a lo largo del curso. Identificamos el objetivo estratégico, definimos estrategias o focos, planificamos actividades y ahí, eso es lo que vamos a hacer ahora en específico, a cada actividad le vamos a asignar responsables. ¿Quiénes van a estar a cargo de la actividad? Eso es muy importante en los planes de acción, que el responsable esté identificado. Vamos a establecer plazos, porque si una actividad no tiene un plazo, significa que tiende al infinito. Si una actividad no tiene un plazo, en general los seres humanos nos ordenamos en cuanto a plazos. Hacemos lo que está más cercano a vencer. Esa es nuestra forma natural de organizarnos. Entonces, si hay una tarea que no tiene un plazo fijo, es la tarea que siempre voy a postergar. Dicho en buen chileno, es la que voy a chutear. Porque no me urge, todavía no tiene que pasar. Entonces, establecer plazos es muy importante. Luego, identificamos recursos, ¿sí? Y finalmente, establecemos métricas para evaluar si la tarea que estamos proponiendo está funcionando o no. Esa es la lógica que vamos a hacer. Y esto lo vamos a llevar a una tablita. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Ya, voy a seguir con el mismo ejemplo que hemos hecho en clases por simplicidad. Entonces, teníamos un colegio que tenía un ausentismo crónico, que definió un objetivo medible. ¿Se acuerdan que hablamos de los objetivos SMART? Que fueran específicos, que fueran medibles, que fueran alcanzables, que fueran relevantes, que tengan un tiempo. Entonces, este colegio se definió reducir la tasa de ausentismo crónico en primero medio del 30 al 15% para diciembre del 2026, mediante la implementación de estrategias pedagógicas y de acompañamiento que fortalezcan el vínculo y la motivación de los estudiantes. Ahí hay un objetivo claro. Vamos a reducir el ausentismo crónico en primero medio a la mitad de aquí a diciembre del próximo año, y lo que vamos a hacer son estrategias pedagógicas y de acompañamiento para fortalecer el vínculo y motivación. Ese es nuestro objetivo. Es específico, es medible, tiene tiempo, etc. Entonces, se analizaron las causas del problema y a partir de las causas del problema, este colegio definió 3 estrategias o focos. ¿Ya? La primera tiene que ver con innovación de prácticas pedagógicas para aumentar la motivación. Ya, esto ataca una hipotética causa de clases poco motivadoras y percibidas como irrelevantes. Cada estrategia tiene que atacar una causa. No puede haber una estrategia que no se asocie a una causa. Eso estaría mal. Porque eso significa que estamos haciendo cosas sin un
objetivo claro. No puede haber una estrategia que no esté asociada a una causa. Ya estoy haciendo todo el link de todo lo que hemos conversado en esta clase. Y esa estrategia, innovación de prácticas pedagógicas, tiene 3 actividades. La actividad número 1 es un ciclo de desarrollo profesional docente en metodologías activas. Esto es una capacitación interna. Metodologías activas. En este caso, ABP. Don Carlos. Sí, profesor, me queda una duda con respecto a lo que acaba de decir recién Ok, de la correlación que tiene que tener la estrategia con la causa. Entonces, por lo que estoy entendiendo, para eso nos serviría el árbol de problema, para exactamente. ver esa causa y conectarla con esta estrategia, ¿o no? ¿Algo así? Correcto. Eso es. Cuando yo Ya. identifico las causas, va a pasar algo, y es súper importante, y gracias por la pregunta, Carlos, porque voy a aprovechar de mandar otro mensaje. Voy a identificar una serie de causas, ¿cierto? Y después a esas causas le voy a poner causas más profundas, que se van a llamar causas raíces. Ahora, es probable que de las causas que yo identifique, algunas yo las pueda atacar y otras no. ¿A qué me refiero con esto? Puedo, voy a salirme un poco de este ejemplo, pero para poder darle fuerza a lo que estoy diciendo. Muchas veces los problemas de aprendizaje o los problemas de conducta, o incluso este mismo caso, uno podría decir, ¿sabes qué? ¿Cuál es uno de las causas raíces del problema? Es que las familias no tienen conciencia de educar o de acompañar o de apoyar a los niños en las casas. Eso puede ser una causa, por supuesto. Pero yo puedo determinar que en este momento esa es una causa que yo no puedo atacar. Entonces me voy a dedicar a otras, a las que sí puedo atacar. Por ejemplo, esta, que las clases son poco motivadas. ¿Qué es lo que tiene que pasar? No es necesario que todas las causas sean atacadas por estrategias, pero sí es necesario que si yo voy a definir una estrategia, esa tiene que apuntar a alguna causa. No es que sea uno a uno, porque puede quedar causas que yo no puedo gestionar. Pero cuando yo defino que voy a hacer algo, ese algo tiene que responder a una causa. ¿Por qué digo esto y por qué es tan importante esto? Porque esto nos ayuda a priorizar y nos ayuda a utilizar bien nuestros recursos. Esto nos evita el llenarnos de iniciativas simplemente porque a alguien se le ocurrió, porque está de moda, porque lo hace un compañero, etcétera, porque viene una ATE a ofrecernos la idea. No, nosotros vamos a conscientemente definir una estrategia que va a atacar alguna causa que previamente identifique. ¿Ya? Así que muy buena la pregunta de Carlos. Entonces ya, esta causa de clases poco motivadoras y percibidas como irrelevantes la vamos a atacar con una estrategia que se llama innovación de prácticas pedagógicas. Esa estrategia, si uno le hace doble clic, va a estar compuesta de 3 grandes actividades. Un ciclo de desarrollo profesional docente en metodologías activas, en este caso ABP. Una segunda actividad que se llama el rediseño colaborativo de unidades curriculares claves con enfoque ABP en lenguaje, matemática e historia. Y la implementación de ferias de proyecto ABP al final de cada semestre para visibilizar el trabajo de los estudiantes. Aquí hay 3 actividades. Cada actividad tiene un responsable. Para el ciclo de desarrollo profesional, la responsable es la jefa de UTP. Ella va a enseñarles metodología activa. Estamos suponiendo que ella sabe. Perfecto. Sabe de metodología. Un plazo. El ciclo tiene que estar culminado el primer semestre del 2026. Tiene que estar culminado. ¿Con qué recursos lo vamos a hacer? Con horas del Consejo Técnico y con un presupuesto para un asesor externo que va a ayudar a la jefa de UTP. Y vamos a poner un indicador de proceso. Un indicador de proceso. Después yo les voy a enseñar o les voy a explicar la diferencia entre indicador de proceso y indicador de resultado, pero esta actividad va a tener un indicador de proceso que dice que el 80% de los docentes de primero medio tiene que implementar al menos un proyecto de EP en el semestre. El 80% de los profesores tiene que hacer un proyecto de EP. ¿Ok? Después, para la segunda... Denme un segundo. Despertador. Perdón. Para la segunda actividad, el rediseño colaborativo de unidades curriculares claves, cada jefe de departamento va a ser responsable de su parte del proyecto, el jefe de departamento de lenguaje, el de matemáticas, el de historia, lo vamos a hacer entre marzo y abril, y porque es el rediseño de las unidades curriculares, entonces tiene que estar resuelto tempranamente,
van a haber horas de planificación colaborativas que van a estar bloqueadas en el horario, y el indicador de procesos, que el 100% de las unidades seleccionadas van a ser rediseñadas e implementadas. Esto es una adecuación curricular. Y la implementación de la feria va a estar a cargo del subdirector académico del colegio, se va a hacer en julio y en diciembre. Vamos a ocupar el patio central, el audio del colegio, vamos a invitar a apoderados, y el 90% de los proyectos OEP tienen que ser presentados en la feria. Entonces, esta es una estrategia. Una estrategia es un set de actividades. Aquí están las actividades. Y cada actividad tiene responsable, plazo, recursos y un indicador. Esta es la misma lógica del PME. Es la misma lógica, ¿ya? Pero como no todos trabajan en el sistema subvencionado, igual se la muestro porque es una lógica que ocurre en todos los planes de acción, no solamente en el PME, en todos los planes de acción. Después podríamos tener una segunda estrategia. Una segunda estrategia que ataca otra causa, la causa de vínculos débiles entre estudiantes y adultos del liceo. Entonces, vamos a hacer una estrategia que tiene que ver con el fortalecimiento de este vínculo a través del acompañamiento. Y acá hay dos actividades. Círculos de acogida de 15 minutos al inicio de la jornada en todas las jefaturas, y un sistema de llamada a casa positiva. Que esto es súper importante. La comunicación positiva es muy importante para este tipo de problemas, ¿sí? El ausentismo escolar, en el ejemplo que estamos viendo acá, tiene mucho que ver con el valor que le damos a asistir a clases. Eso es un valor que está en los padres, no es tanto en los niños. Los papás son los que toman la decisión a veces de que el niño vaya o no vaya a clase. Pero si el papá no percibe que es valioso ir a clase, que su hijo no avanza, que su hijo no aprende, no va a tener tantas ganas de mandarlo a clase. Pero si yo refuerzo positivamente los logros de los niños, los padres empiezan a ver que puede ser importante que los niños vayan al colegio. ¿Ya? Eso es súper relevante. ¿Ya? Dime un segundo. Parece que están llamando de la entrega. ¿Puedes contestar? Parece que no. Ay, pero ¿cómo se- Ya. Entonces acá la misma lógica. Responsables, los profesores jefes, los plazos y recursos, en este caso vías, tiempo, un celular institucional para llamar a los padres, un registro, etcétera, e indicadores de proceso. Que un 90% de los cursos realicen estos círculos de acogida al menos 3 veces por semana, que el 100% de los estudiantes de primero medio reciba al menos una llamada positiva por semestre. Ahí hay un indicador de proceso. ¿Ya? ¿Qué nos permiten los indicadores de proceso? Evaluar si las actividades que estamos definiendo se están realizando o no. Si se están realizando o no se están realizando. ¿Ya? Otra vez, estamos definiendo actividades asociadas a una estrategia que atacan una de las causas del problema que hemos definido. Y el último, que tenía que ver con que los alumnos faltan porque hay problemas socioemocionales no abordados, implica una estrategia de un sistema de apoyo socioemocional donde hay dos actividades. Un sistema de alerta temprana de riesgo basado en asistencia, notas y reportes docentes. Allí el encargado de convivencia es el responsable. Hay un plazo de diseño e implementación. Hay recursos que puede tener este colegio. Algunos colegios tienen software donde registran la asistencia, etc. Un indicador, que el 100% de los casos de riesgo sean derivados y contactados, y realizar talleres de habilidades socioemocionales para los niños. Aquí la encargada de la psicóloga, ahí está el material, y el 95% de los estudiantes participa activamente de los talleres. Entonces, aquí es muy importante que no se pierda la lógica. Teníamos un problema muy relevante para este colegio, el ausentismo. Definimos un objetivo estratégico que disminuya el ausentismo crónico en primero medio de 30 a 15%. Analizamos el problema. ¿Por qué se provoca esto? Y definimos algunas causas. Problemas socioemocionales, vínculo con los adultos del apoderado, que las clases están siendo poco motivantes. Estas causas decidimos atacarlas. Para cada una de las causas definimos una estrategia de abordaje. Y esas estrategias las
desplegamos en actividades y cada actividad tiene un responsable, un plazo, recursos e indicadores. ¿Se entiende esto, no? Creo que se entienda el ciclo, más allá de qué es lo que dice cada ejemplo, porque cada problema se va a atacar de una manera distinta. Entonces, en el ejercicio que ustedes van a hacer en este módulo, van a tener que hacer esto. Van a tener que definir un problema, ese problema lo van a transformar en un objetivo, en el objetivo lo van a analizar, o sea, van a analizar el problema para encontrar las causas, van a atacar algunas causas a través de un plan de acción. Eso es lo que queremos que ocurra, que se ataquen las causas a través de un plan de acción. Eso es justamente lo que buscamos que ocurra con el ejercicio. Voy a ponerle un poco de detalle a qué es un indicador. Esto es un tema relevante porque lo ocupamos bastante y es de las cosas que cuando a mí me ha tocado trabajar en PME con municipalidades antiguamente, con colegios, etcétera, esta es de las cosas que más nos cuesta, como definir bien qué es un indicador y cómo se construye. ¿Ya? Entonces, voy a detenerme un poquitito en esta parte. Sí, Carlos, lo escucho. Sí, profesor, disculpe que lo interrumpa nuevamente. Lo que pasa es que la semana pasada no alcanzamos a profundizar mucho en el tema del árbol de problemas. Ok, Nos faltó incluso el trabajo que había que realizar. el Eh, ejercicio. entonces me quedaron algunas dudas porque, por ejemplo, cuando vemos las causas primeras y después Ujú, vienen otras causas más abajo, ¿son sí, las de más abajo las que hay que atacar o las de más arriba? ya, es una Después del buena pregunta. problema. Mira, si quieres voy a proyectar un plan de acción, voy a hacer un pequeño cambio de PPT y te voy a responder eso que me parece una muy buena pregunta. Dame un segundo. Voy a ir a la clase anterior, clase 3, Sí, esta. pensamos que la íbamos a ver esta clase porque el profesor se quedó en el FODA y vimos muy por encima el tema del árbol de problemas, que es lo que va a aparecer en la actividad. Entonces, por eso estoy con algunas dudas con respecto Está de... bien, no se preocupe. Si esto no es para nada complejo, prefiero explicárselo. Vamos acá. Esta es la PPT que le compartía a Ignacio. Bien, voy a mostrar esto. Exacto, ese es el... Este es el árbol de problemas. Ya, este es el árbol de problemas del mismo ejercicio que estoy hoy día trabajando en el plan de acción. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un árbol de problemas? En el centro está el problema, escrito como problema, ¿cierto? Aumento del ausentismo crónico en estudiantes de primer año. Ya, ese es el problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la metodología? Tenemos que juntarnos con las personas que nos aporten a entender este problema y empezar a concordar por qué hay un aumento del ausentismo. Esas son las causas que están desde el problema hacia abajo. Y también podemos definir cuáles son los efectos de este problema. Por eso es un árbol, porque tiene raíces y tiene ramas. Las raíces son las causas, las ramas son los efectos. Nuestro ejercicio es mucho más intenso en las causas, ¿ya? Los efectos nos sirven para definir indicadores, pero las causas son las que tenemos que entender. Entonces, este ejemplo, en este colegio que estamos analizando, implicó que para quienes participaron del ejercicio dijera, ya, los alumnos faltan en primero y medio, ¿por qué? Primero, porque las clases son poco motivadoras. Esa es la primera causa. Después hay otra causa distinta. ¿Por qué? Porque se percibe que los alumnos no están vinculados con los profesores. Hay un bajo vínculo entre alumno y profesor. Y tercero, faltan porque nos hemos dado cuenta que hay problemas socioemocionales y de salud mental que no han sido abordados por este establecimiento. Después podemos seguir profundizando. Ok, ya, pero ¿por qué las clases son poco motivadoras? ¿Por qué? Porque las prácticas pedagógicas son muy expositivas. Entonces eso hace que los alumnos no estén motivados. Pero también porque hay una desarticulación entre el currículum y los intereses de los alumnos. Esos son dos motivos o causas raíces, porque explican una causa, ¿cierto? ¿Por qué los vínculos son débiles? Porque los profesores están sobrecargados de tareas administrativas y no tienen tiempo para vincularse personalmente con los alumnos. ¿Por qué hay problemas socioemocionales y de salud mental no abordados? Porque el equipo de convivencia está sobreplazado. ¿Ya? ¿Se podrían seguir buscando causas raíces? Sí, se podrían seguir buscando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se nos acaben. Aquí no hay un número. No te puedo decir que hay 3 causas
y 5 causas raíces, no lo sé. Cada problema tiene su particularidad, pero al menos lo que esperamos es que se haga el ejercicio de que para cada causa pensemos en las raíces de esas causas. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que atacar? Tenemos que atacar todo. ¿Cómo deberíamos atacarlo? En este caso, cuando yo digo vamos a atacar las clases poco motivadoras, las actividades están diseñadas para atacar las causas raíces. Por eso yo digo que vamos a hacer otro tipo de clases. No, sino que en vez de que sean expositivas, vamos a pasar a metodologías activas como el ABP. Cuando digo que los profesores están sobrecargados de tareas administrativas, por eso voy a hacer círculos de bienvenida de 15 minutos al inicio. Porque no tengo más tiempo. ¿Se entiende? Entonces, esa es la lógica. Atacamos y puede ser, y eso, por eso yo te respondí anteriormente, que acá aparezca otra causa que yo decida no atacarla porque no puedo, o porque hoy día no tengo los recursos, o porque no vale la pena. Muchas veces cuando el problema es de aprendizaje, uno llega a la causa de que, no sé, de que la familia de los niños, de que el nivel económico influye. Sí, por supuesto, todos sabemos que hay una correlación entre el nivel socioeconómico y el logro de aprendizaje, está bien. Y si aparece, aparece. Pero eso no lo podemos atacar. No puedo cambiar el nivel socioeconómico de mi estudiante. ¿Es una causa? Sí, por supuesto. Hay una correlación entre el capital cultural de la familia, la cantidad de palabras que manejan, etcétera. Sí, es cierto. ¿Lo identifico? Sí, lo identifico. ¿Lo ataco? No puedo. No puedo atacarlo. Entonces, pero como el ejercicio del árbol de problema tiene que tener amplitud, es decir, tiene que identificar varias causas, ataco las que sí puedo atacar. Si no hiciésemos ese ejercicio, no podríamos hacer nada finalmente. O sea, si nos quedáramos solo con que la correlación es de grupo socioeconómico y el resultado de aprendizaje, no hagamos nada. Pero sabemos que se pueden hacer cosas. Hay lo que se conoce en la literatura como escuelas efectivas. Ahí Murillo habla mucho de que es una escuela efectiva. Una escuela efectiva es una escuela que agrega valor. Lo que debiese corresponderle como logro de aprendizaje a los alumnos por su grupo socioeconómico es mayor en la práctica que lo que uno podría predecir. Es una escuela que está agregando valor. ¿Cierto? Interesante que en nuestro sistema educativo también hay escuelas que destruyen valor. Destruyen valor. O sea, es preocupante. ¿Ya? Pero esta es la lógica, esto es lo que tenemos que seguir. Entonces, identificamos el problema, ponemos un objetivo, después lo analizamos. No nos podemos saltar este paso. Entonces, el análisis de la causa raíz es el paso previo a definir los planes de acción que estamos viendo. ¿Sí? ¿Está ahí? ¿Está más claro, Carlos? Súper, me quedó clarito. Perfecto. Ya, bien. No, y seguramente esta aplicación que pide Carlos le sirve a todos, así que está muy bien que lo haga. ¿Ya? Entonces, este es el árbol de problema. Igual está todo en los materiales y por eso yo he tratado de que los sesiones. Se cayó el profe Maximiliano. Parece que la pregunta era muy... Era muy difícil. Ahí está, ahí volvió. Sí, está. Max, te habías caído y ahora te caíste de nuevo. Ahí Parece que está. ahí sí se cayó la Sí, te conexión. estabas Ah, ya. cayendo, sí. Ah, ya, perfecto, perdón. Y ahora sí, ahora yo los veo bien. Bueno, ahora, el indicador es una medición. Y aquí, ojo con esto, esto es muy importante. ¿Hay que medir? Sí, hay que medir, por supuesto. Pero medir tiene costos. No es gratis. No es gratis medir. Y entonces, hay que tener mediciones, por supuesto. Y ya tenemos muchas mediciones. Entonces, tampoco esto se trata de sobremedir. Tampoco se trata de sobremedir. Puede haber una atención a medirlo todo y eso es complejo. Muchos sistemas de calidad que se trataron de implementar en los colegios en la década de los 90 fracasaron porque te ponía como exigencia medir cada uno de los procesos que tú estás realizando. Y no hay estructura ni tiempo en los colegios para hacer eso. No es posible. ¿Ya? Entonces, yo soy ingeniero, tengo un sesgo a los datos, pero tengo la total certeza de lo que estoy diciendo. No es posible medirlo todo.
No es posible medirlo. Ahora, cuando yo estoy identificando que tengo un problema, que tengo un objetivo que quiero alcanzar y que no estoy alcanzando, ahí vale la pena hacer mediciones para ir monitoreando que las cosas que estoy proponiendo estén funcionando o no. Los indicadores, que son estas mediciones, me van a permitir tomar decisiones. Ahí está la gracia. Si las mediciones no me permiten tomar mediciones, tomar decisiones, están de más. La medición la tengo que ocupar para algo. Si no la ocupo, me sobra. Entonces es una buena manera de decir. ¿Qué cosas se pueden medir? Bueno, en los colegios ya hay muchas mediciones, entonces la ocupamos. Tenemos notas, tenemos asistencia, tenemos conducta. Hay varios datos que ya tenemos, ¿sí? Entonces los indicadores solamente nos ordenan y nos dicen, ok, pon atención en estos datos que son los que vamos a utilizar ahora, ¿ya? Pero si no tenemos claro qué hacer con la medición, en realidad no vale la pena medir. No vale la pena medir. Entonces, es un mensaje que tiene que quedar muy, muy claro en la clase de hoy. Ya, ¿qué es un indicador? Yo les voy a dar una definición. No todos los textos tienen la misma, pero esta es la que a mí me sirve y la que yo les voy a proponer para que ustedes utilicen. Un indicador es una expresión matemática que no contiene un juicio de valor. ¿A qué me refiero con eso? Una expresión matemática es porcentaje de asistencia promedio, que es el caso que estamos viendo. Ahora, el porcentaje no me dice nada, solo estoy diciendo que estoy midiendo un porcentaje de asistencia. El juicio de valor se hace respecto a una meta. Ahí puedo hacer un juicio de valor. 90% de asistencia, ¿es bueno o malo? La respuesta es depende. Depende, porque si yo toda mi vida he tenido una asistencia de 95% y este año tengo 90%, es malo. Pero si estaba a punto de cerrar porque tenía inasistencia crónica y este año llega a 90%, es bueno. 280 puntos en ciencia matemática, ¿es bueno o malo? Depende. Si soy el Santiago College, es malo. Obvio que es malo. Pero si soy la escuela rural multigrado del pueblo más perdido del mundo, tal vez es bueno. Entonces, el indicador no tiene el juicio de valor. La meta es la que me va a dar el juicio de valor. Entonces, la lectura absoluta del indicador es peligrosa. Eso es peligroso comparar así como así. Comparar un número con otro no es una comparación justa. Un colegio no es mejor que otro porque uno tiene 280 y otro tiene 300. No es cierto. No es cierto. Hay que entender contextos, hay que entender trayectorias, ¿ya? Entonces, ojo con esto. Pero el indicador es una expresión matemática. ¿Por qué? Porque los indicadores sí o sí son mediciones. Es una medición de algo. Puede ser un porcentaje, puede ser un promedio, puede ser una cantidad. Perfecto. Puede ser una cantidad, sí, puede ser una cantidad. Cuando hacemos cosas son cantidades. Hicimos la reunión, perfecto, se hizo, ok. Una reunión, check. Bueno, es necesario para avanzar. Es importante, ya. Pero lo medimos de alguna manera. Ahora, hay mejores indicadores que otros. Los buenos indicadores se pueden graficar en el tiempo. ¿Por qué? Porque se me permite mirar tendencias. Y además los puedo comparar contra referencias. La referencia puede ser una meta interna o un benchmark externo. También puede ser. Compararme con otros. El típico ejemplo de Sims. 267 puntos que aparecen ahí es un promedio. Eso es un promedio. Es el promedio de puntajes de los alumnos de ese colegio que rindieron CIMSE en ese momento. Es un promedio. ¿Es un indicador? Sí. Me sirve para algunas cosas, claro. Me sirve para ver una tendencia. Acá hay una tendencia al alza de comprensión de lectura de segundo básico de un colegio que partió muy bajito y en 4 años subió muchísimo. Aquí hay un colegio que está haciendo las cosas bien, porque esta alza explica una trayectoria. Cuando los resultados de CIMSE se ven como un electrocardiograma, uno en general dice que eso es ausencia de gestión. Es el profesor bueno, que tuvo licencia, entonces bajó. Logramos encontrar un nuevo profesor, pero renunció, volvió a bajar. No hay una práctica de gestión.
son eventos aislados. Pero cuando hay una tendencia al alza o hay una tendencia a mantenerse, uno dice, aquí en este colegio hay cosas que están pasando. No depende del profesor ni depende de la generación. Siempre, no, es que este año no fue bien porque estos cuartos son súper buenos, esta generación es súper buena. Permítame dudar de su hipótesis. Hay muchas cosas que aporta el colegio, no solamente el azar de la generación. No es como el fútbol, que tuvimos una generación dorada, pero eso fue una excepción. Nos fue bien un tiempo y lo disfrutamos. Pero nuestra historia antes de eso era tan paupérrima como lo es ahora. Tuvimos la suerte de estar vivos para ver esa que se alinearon los astros para tener 7 gallos buenos para la pelota al mismo tiempo. No es el común de nuestra historia en el fútbol. Bueno, pero ese indicador, 200 y tantos puntos de CIRSE, es un buen indicador, pero hay otro mejor. En esta misma prueba estandarizada hay un indicador mejor. El mejor indicador es la distribución de los alumnos en los niveles de aprendizaje. Eso es un mejor indicador porque me da mejores pistas de lo que tengo que hacer. Me entrega una información mucho más valiosa. Porque 267 puntos, yo no sé si todos los alumnos sacaron 267 puntos, o hay alumnos que sacaron más que eso y otros menos que eso. Cuando yo sé esa distribución, yo puedo tomar acciones específicas para aquellos grupos que se están quedando atrás. Y los colegios en un nivel no tienen tantos alumnos. Entonces, si yo sé que el 50% de los alumnos están a un nivel insuficiente, más o menos yo incluso podría saber quiénes son, ¿sí o no? Son 50 niños, entonces hay 25 que yo más o menos puedo identificar, entonces puedo tener ciertos planes de mejora o remediales, como se ocupa en nuestro sistema, específicos para esos niños. Entonces, por eso el indicador de distribución es mejor. Acá lo que estoy diciendo es que busquemos el mejor indicador que podamos tener, ¿ya? Como tenemos que priorizar las mediciones, busquemos la mejor medición que podamos tener y no nos llenemos de mediciones, sino que seamos, ojalá, bien eficientes en lo que vamos a medir. Y hay distintos tipos de indicadores. Hay indicadores abajo de proceso, que nos dicen si las cosas están pasando o no. Después hay indicadores de resultados que nos dicen si las cosas están funcionando o no. Muy distinto. Algo está pasando o algo está funcionando. Y hay indicadores de impacto que son más a largo plazo. En general, los planes de acción viven entre indicadores de proceso y de resultado. La estrategia, la misión, vive en los indicadores de impacto. ¿Ya? Son niveles distintos. ¿Cómo diferenciarlos? Yo siempre cuento una historia que inventé que me parece interesante. Entonces, supongamos que el día de mañana yo me dedico a estudiar pedagogía y voy a buscar trabajo. Entonces, voy a pedirle trabajo a la Bárbara. Bárbara, usted me va a contratar como jefe de UTP. Yo le voy a convencer de que voy a ser un buen jefe de UTP y usted va a ser mi jefe. Entonces, un día, marzo, me va a decir, ¿sabes qué, Max? Creo que deberíamos iniciar un ciclo de observación y retroalimentación de clase. Y yo le digo, sí, me parece bien, ¿por qué no hacemos una pauta de observación y así yo puedo ir registrando en qué nivel están los profesores para que esto nos sirva de información? Y bueno, me dice, perfecto, entonces yo voy a hacer una pauta donde vamos a tener un profesor destacado, un profesor en nivel adecuado y un profesor en nivel de mejora. 3 niveles. Entonces yo voy a observar la clase, si tiene estructura, cómo maneja el error de los alumnos, etc. Y voy a poder identificar en cuál de estos 3 niveles quedan los profesores. Perfecto. Y nos ponemos de acuerdo en una meta. Entonces, perdón, dice, creo que de aquí a fin de año, el 90% de los profesores quede en nivel destacado. Perfecto. Esa va a ser mi meta. Listo. El colegio está lleno de cosas, yo me pongo a hacer cosas, Bárbara se pone a hacer sus cosas, y de repente por ahí como en finales de noviembre nos volvemos a encontrar. Y Bárbara me dice, ¿cómo le fue con el plan? ¿Cuál plan? Le digo yo, no, el plan de observación. Ah, sí, perfecto. Usted me había dicho el 90% de profesores en nivel destacado y mi reporte es que el 100% de los profesores están en nivel destacado. Entonces la Bárbara se pone muy contenta, muy, muy contenta. Entonces me dice, vamos a mi oficina. Y usted no sabe esto, pero la Bárbara, debajo de su escritorio, tiene un frigobar que está ahí
preparado para ocasiones especiales. Entonces, saca una botella de champán del frigobar para celebrar este logro que tuvimos como equipo. Entonces, la destapa y el corcho sale disparado, pega en el techo, y cuando pega en el techo le rebota en la cabeza y Bárbara, como que algo le pasa y me dice, ok, 100%. ¿Y a cuántos profesores observó? Uno nomás. Solo pude al profesor del primero medio porque no tuve más tiempo, pero ese está destacado. Ahí hay un ejemplo de que necesitamos tanto indicadores de proceso como indicadores de resultado. Lo que teníamos claro era el indicador de resultado, que el 90% de los profesores quedaran en nivel destacado. Pero yo no tuve un indicador de proceso. Ella me debe haber dicho, tienes que observar al 100% de los profesores, 2 veces en el año, o 3 veces en el año. Ese set de indicadores, proceso más resultado, me va a permitir evaluar correctamente el plan. Ahora, el ejemplo que yo les acabo de dar es el ejemplo menos frecuente. El ejemplo más frecuente es que nuestros planes de acción y nuestras estrategias están llenas de indicadores de proceso y muy pocos indicadores de resultado. ¿Qué es lo que en general estamos acostumbrados a medir? ¿Cuánta gente va a las reuniones? ¿Cuántas reuniones hacemos? Asistencia. Todos esos son indicadores de proceso. Son necesarios, sí, pero no nos permiten evidenciar si las cosas que dijimos que iban a pasar están pasando. Entonces tenemos que tener una mezcla de indicadores de proceso con indicadores de resultado. ¿De acuerdo? Eso es súper importante que lo tengamos claro. Y vamos a diseñar planes que tengan ambos, indicadores de proceso e indicadores de resultado, para poder darnos cuenta si las cosas están o no están funcionando. ¿Ya? Eso me interesa que quede súper claro. Vamos a hacer el break, porque son justo las 7:30. Entonces vamos a parar. ¿Cuánto tenemos que parar, Vale? 10 minutos. 10 A las minutitos. 7:40 Ya, estamos de vuelta. 10 minutitos. 7:40, volvemos, retomamos indicadores y pasamos a seguimiento. ¿Ya? Muchas gracias. Que renovar la. Perfecto. Bien, ya. Ok. Entonces, vamos a tener que trabajar con estos dos tipos de indicadores. Ahora, ¿cuál es la comparación? Un indicador no simplemente tiene que ver con cumplimiento. Por eso vamos a hacer la distinción entre proceso y resultado. Cuando estamos en un ciclo de mejora, es decir, estamos tratando de hacer algo distinto para resolver un problema, los indicadores nos van a permitir tomar la temperatura de si las cosas están funcionando o no. Por eso es tan importante definirlos. El indicador de proceso nos dice si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer. Si capacitamos o no capacitamos, cuántos profesores capacitamos, etc. Si hicimos las reuniones que teníamos que hacer, etc. Pero el indicador de resultado nos dice si lo que estamos haciendo está funcionando o no. Eso es muy clave. Mide el impacto de nuestra hipótesis. Si capacitamos a los profesores, si vinculamos a los alumnos, ¿va a mejorar algo? Esa mejora es lo que medimos en el indicador de resultado. Mide el impacto de esta hipótesis. Pero ahí pasan cosas interesantes. Fíjense lo que pongo acá. Dice, si el indicador de proceso es bueno, pero el resultado no mejora, hicimos las cosas, pero el resultado no mejoró, significa que la causa raíz que elegimos probablemente es incorrecta. No estamos resolviendo el problema. Por eso tenemos que medir el resultado. En el ejemplo que estamos desarrollando, el gran indicador de resultado es el ausentismo. Ese es el ausentismo. Entonces, vamos a hacer las cosas, vamos a tener indicadores de proceso para las actividades, pero si hacemos todas las actividades durante un semestre y el indicador de asistencia no mejora, quiere decir que estamos tocando las teclas incorrectas. Hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, pero el resultado no cambió. Entonces, no estamos atacando la causa correcta del problema. Tenemos que cambiar de causa. O tenemos que ampliar la mirada y tal vez hay una causa que no vimos, que no fuimos capaces de determinar. Por eso es tan importante tener indicadores, porque nos permite identificar dónde estamos fallando. Al revés, si los indicadores de proceso son malos, inmediatamente vamos a decir, ¿sabes qué? No está funcionando este plan porque no hemos sido capaces de hacer las cosas que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a esperar un resultado distinto? Si no hicimos nada de lo que dijimos que íbamos a hacer.
Por eso los planes de acción tienen que estar acompañados del seguimiento para abrirnos los ojos y darnos cuenta si las cosas están sucediendo como esperábamos que sucediera. Les quiero hablar de esto solamente porque ustedes son personas curiosas, inteligentes, intelectuales y seguramente se van a topar con estos conceptos. No son conceptos realmente necesarios para gestionar un colegio, eso es cierto, pero eso no quita que los puedan utilizar. Y son conceptos que hoy día se utilizan mucho en cualquier tipo de organización. Un OKR y un KPI. ¿Ya? De hecho, les voy a mostrar un ejemplo de este lenguaje aplicado a una organización escolar en un proyecto de grado que me tocó guiar en la Católica, donde metimos estos conceptos a una escuela y fue un proyecto muy, muy interesante. Entonces, se los quiero explicar. Esto podríamos decir que es el bloque de cultura general. ¿Ya? Como cuando vamos a la radio y de repente pasamos por la radio Beethoven y nos quedamos unos minutos escuchando y después volvemos a la Pudahuel. Ese es mi caso, yo escucho radio Pudahuel porque soy bien cebollento. Acá vamos a hacer un intermedio cultural. ¿Ya? Hablar de estas terminologías que hoy día se utilizan y me interesa que también ustedes sepan cuando llegue alguien a hablarles de OKR y KPI, sepan de qué está hablando esa persona. ¿Qué es un OKR? OKR son las siglas de Objective en Key Results, o sea, objetivos y resultados clave. En cambio, un KPI es un Key Performance Indicator, es un indicador. Entonces, los OKR son objetivos medibles y los KPI son indicadores. Eso es, ¿ya? Un OKR es un objetivo, un KPI es un indicador. Acá hay ejemplos. Las definiciones que son objetivos concretos con componentes medibles, en cambio los otros son números que indican el progreso. Es lo que acabamos de decir. Cuando yo decía una expresión matemática es un número, ¿cierto? Está basado el objetivo está basado en inspiración, o sea, en inspiración, en misión. El indicador está basado específicamente en resultados, que es lo que voy a medir. El objetivo mide objetivos audaces, agresivos, estratégicos. El otro mide puntos de referencia. Una herramienta motivacional, una herramienta de evaluación. Los objetivos se pueden definir de manera anual. Los indicadores van a depender de lo que dure la actividad, por eso son variables. Los objetivos cambian en un ciclo. En el ciclo de mejora continua del PME cambian cada 4 años. ¿Sí? El indicador puede no moverse, y esto es muy interesante. El indicador puede no moverse, ¿por qué? Porque finalmente lo que si vamos a medir, por ejemplo, asistencia, siempre vamos a medir asistencia. El indicador no se mueve. Lo que se puede mover es la meta. El indicador no se mueve, es siempre el mismo, pero la meta se puede ir moviendo. Ya por eso dice aquí que pueden permanecer sin alteraciones. Claro, hay cosas que vamos a medir siempre. Siempre en un colegio vamos a medir asistencia y siempre en un colegio vamos a medir resultados de aprendizaje. Siempre, toda la vida. Pero pueden ir variando las metas, ¿cierto? Lo que yo quiero lograr. Eso es un aprendizaje clave. Este ejemplo le voy a mostrar. Me tocó con un alumno de un magíster en la Católica trabajar metodologías ágiles en un colegio. Ese era su proyecto de grado del magíster. Entonces él investigó mucho de metodologías ágiles y llegó a OKR y KPI como una parte importante de su tesis. Entonces él trabajó con un equipo directivo durante un semestre completo en la definición de un OKR. Fue un proceso muy valioso porque hizo este ciclo que hemos ido conversando nosotros. Mirar un problema, elegir cuáles son las causas y formular un OKR. ¿Cuál era el propósito de formular un OKR? Que se transformara en un norte para la gestión de ese equipo directo. Entonces, ¿cómo lo definió él en ese colegio en particular? Dijo, bueno, el objetivo estratégico para este periodo va a ser que los docentes de prekinder a cuarto básico cumplan con los objetivos de las actividades propuestas en la planificación durante el trimestre agosto-octubre del 2022. Cobertura curricular. Ese es el tema. Cobertura curricular. Que se hiciera lo que se planifica. Y ese objetivo de cobertura curricular tenía ciertos resultados clave. Que el 100% de los docentes primero entreguen las planificaciones, después que los coordinadores retroalimentaran esa planificación, después que los docentes entregaran un reporte de resultados y un ciclo de reuniones para ir mirando ajustes.
Este simple OKR, un objetivo y sus resultados claves, ordenaron la gestión de un equipo directivo durante un año completo y les permitió mejorar muchas cosas, ¿ya? Es la lógica, ¿ya? Es la lógica de este tipo de herramientas. Me parecía interesante que ustedes lo conocieran porque van a llegar y van a escuchar estos temas y va a llegar gente a ofrecerle cursos, proyectos y les van a hablar de OKR, de KPI, tratando de confundirlos, pero ustedes van a estar preparados y van a saber efectivamente de qué le están hablando porque pasaron por este intervalo cultural. Ya, ese era mi espacio cultural. Sigo con la clase. Vamos a ver el seguimiento. Ya, esto es una de las herramientas que a mí más me gusta y de las herramientas que más después de mis cursos mis alumnos utilizan. Después me dicen, profe, mire, le mando la foto de mi... Le voy a decir ahora cómo se llama. Esto. La herramienta de seguimiento típica, clásica y aburrida, es la carta Gantt. Todos sabemos, todos hemos hecho carta Gantt y las cartas Gantt no son otra cosa más que celdas de Excel pintadas de un color. Y cuando nos atrasamos, le quitamos la pintura o se las pasamos a otra celda. No ayudan tanto en la gestión, esa es la verdad. Las cartas Gantt no son tan efectivas. Se siguen utilizando perfecto, pero mi obligación moral es mostrarle herramientas que funcionan mejor. Ya, esto es una carta, esto es un Excel, nombre, va, celditas pintadas y listo. La vemos muy pocas veces porque en general no nos ayudan a gestionar bien los proyectos. Aquí viene mi propuesta. ¿Por qué reemplazamos la carta Gantt por otra herramienta? Una herramienta propia de las metodologías ágiles y que está inspirada en la forma de seguimiento que tenían las empresas japonesas. ¿Ya? Yo soy un ferviente admirador de la cultura japonesa. Aunque Japón no haya ganado 2-0 a la pobre selección sub-20, igual admiro a la cultura japonesa. Esta herramienta se llama Kanban. Kanban. Ya, les voy a explicar cómo funciona, les voy a mostrar un ejemplo y después vamos a hacer un ejercicio a ver si lo alcanzamos a revisar. Entonces, el Kanban. Kanban es una palabra japonesa que podríamos traducir como tarjetas visuales. Kan significa visual, Ban significa tarjeta. Y el Kanban tiene 3 reglas principales, muy importantes. La primera es que visualiza el trabajo individual y colectivo. Visualiza. ¿Por qué? Esto es súper importante para los líderes y sus equipos de trabajo. Muchas veces los líderes cometen un error o se equivocan con buena intención. ¿A qué me refiero? Estamos trabajando, ¿cierto? Y la Franci es la directora del colegio y se da cuenta que Gwendolyn es un buen elemento. Entonces, cuando a la Francis se le ocurre algo, le dice, oye, Gwendolyn, ¿por qué no me ayudáis con este nuevo proyecto? Gwendolyn dice, sí, por supuesto. Al otro día a Francis se le ocurre otra cosa, le dice, oye, Gwendolyn, si es que ahora esta cosa a mí me parece interesante, ¿me puede ayudar? Sí, y Gwendolyn con su buena voluntad le dice que sí, y Francis pensando que lo está haciendo perfecto, porque está reconociendo el buen trabajo de Gwendolyn. ¿Qué termina pasando? Si Gwendolyn se llena de pega, y el resto del equipo no está haciendo tanta pega. Entonces las cargas se desequilibran. ¿Han escuchado eso? Como que la gente que hace bien la pega al final como que termina castigada con pega. Como que no es lógico. Entonces, el Kanban es una forma de también entender cómo estamos distribuyendo las cargas dentro del equipo. Eso es positivo. Segundo, el Kanban obliga a determinar el trabajo que podemos hacer, cuánto trabajo podemos hacer a la vez como equipo. Esto se puede llevar a nivel personal, de hecho, se lleva bastante bien a nivel personal, pero también como equipo. Yo les voy a explicar inmediatamente a qué me refiero con eso. Ahí aparece un concepto que se llama WIP, Work in Progress. ¿Cuánto trabajo podemos estar haciendo a la vez? Y tercero, el usar un Canvas nos permite medir cuánto tiempo nos demoramos en resolver las tareas. Eso es un aprendizaje bien importante, ¿ya? El Kanban se ocupa intensivamente en las consultoras y la gente, por ejemplo, las empresas que desarrollan software, todas funcionan en base a Kanban. Porque cuando viene un cliente y les pide algo, dicen, ok, esto lo puedo tener listo en tanto tiempo y tienen bastante certeza de que ese es el tiempo que se van a demorar en realizarlo, porque han aprendido de ocupar el sistema, ¿ya? Entonces nos ayuda a saber cuánto nos demoramos en hacer.
Es muy simple. El Kanban es muy simple. Es esto. No es más que esto. Es un tablero visual que tiene en su lógica pura 3 columnas. Ustedes pueden agregarle columnas si quieren, pero la lógica pura del Kanban son 3 columnas. Cosas que están por hacer, to do, cosas que se están haciendo, doing, y cosas que están terminadas, done. Cada uno de esos post-it es una tarea. ¿Ya? Y hay una regla de oro. Y por favor, esto anótenlo porque es una regla que les puede servir para su vida. ¿Cuál es la regla de oro? Ninguna tarea va a pasar de la primera columna a la segunda si otra tarea no pasa de la segunda a la tercera. No voy a empezar nada nuevo si no termino algo que esté pendiente. Imagínense qué maravillosa sería nuestra vida si tuviéramos esa regla. Porque el ser humano tiende a llenarse de pendientes. Entonces picotea, empieza a hacer una cosa, después empieza a hacer otra cosa, después empieza a hacer otra cosa, y cuando se sienta, tiene millones de cosas abiertas. Como cuando tenemos las pestañas del navegador de internet. 10.000 pestañas abiertas, 50.000 Excel abiertos, 48 Word abiertos, está todo abierto. La satisfacción que siente la persona y el equipo de mandar una tarea al hecho es grandísima. Qué bueno es terminar algo. Qué bueno es terminar algo. Entonces, yo lo que soy una persona de base desorganizada y desordenada, esa es mi yo soy así. Cuando conocí el Kanban, me ayudó un montón. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo pendiente, los anoto en un post-it. Y los tengo ahí como hechos y me esfuerzo a cerrarlo. Pasarlo al don o botarlo a la basura, que es como mi catarsis. Llegar a un post-it y lo boto a la basura es como, bien, terminé esta cuestión. Me obligo a terminar cosas y no tener todo abierto. Es muy bueno eso como forma de trabajo. Ir cerrando pendiente, cerrando pendiente. Ahora, la gracia del Kanban es que tú una actividad la puedes dividir en pequeñas partes. Entonces vas cerrando pequeñas partes. Y eso ayuda a avanzar más rápido. Avanzar de a poco es avanzar más rápido. Esa es la agilidad, ¿eh? El famoso concepto Agile que está de moda, el Scrum y todas esas cosas que están ahí dando vueltas por el mundo. Tienen ese concepto. Ciclos cortos de avance. Ciclos cortos de avance. Esa es la lógica. Y para eso ocupamos Kanban. Este concepto que yo les decía antes, el WIP, Work in Progress, cuenta la cantidad de tareas que el equipo definió que pueden estar en la columna Doing. Es un número, 3, 5. Tenemos un máximo. No podemos tener más que eso. Y de ahí empezamos con la regla de que no pasó nada hasta que termino otra. Y así vamos avanzando. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se ocuparía esto? Yo agarro una estrategia de las que estoy trabajando con el equipo, la divido en actividades, armo un post-it por actividad y me junto regularmente a ver cómo están avanzando. Nos juntamos todos. Y en el post-it puedo ponerle abajito quién es el responsable o cada color es la responsabilidad de alguien. Entonces, tengo la panorámica completa de qué estamos haciendo y quién está haciendo qué cosa. Y ahí corrijo este problema que yo les decía anteriormente de que puede haber una persona sobrecargada de trabajo mientras otras no están con ninguna cosa apoyando al equipo. Ahora, lo que yo les voy a proponer es que hagan un Kanban para una iniciativa estratégica. Tampoco es que todo tenga un Kanban, pero la lógica y ordenarse, toda la gestión del tiempo también te dice, bueno, para gestionar el tiempo tienes que ordenarte, no hay otra forma. Cuando yo siento que el tiempo no me da, me tengo que organizar, me tengo que ir cerrando cosas, si no, nunca voy a poder estar tranquilo. Entonces, una herramienta como esta es súper, súper valiosa. Aquí hay un ejemplo de un colegio que hizo un ejercicio. Eh, entonces, agregó algunas columnas. Aquí están las 3 propias del Kanban y estos chiquillos, eran alumnos míos, agregaron un área y un objetivo. Entonces, dentro del objetivo de generación de aprendizaje, en acompañamiento docente, tenían unas capacitaciones. Entonces,
Si se fijan, esto está en una foto de algún momento del tiempo donde ya construyeron el estándar de observación y retroalimentación, definieron el cronograma de observación y están capacitando profesores. Ya capacitaron a 1, al 4, en estos momentos están capacitando al profe 1 y 2 y están empezando a hacer observaciones docentes para dar feedback. Y cosas que están por hacer es la capacitación del profesor 3, evaluar a los alumnos y analizar los resultados. Entonces, cuando volvemos a juntarnos la próxima semana, y si el Kanban estuviera igual, yo, líder de este equipo, diría, oye, ¿qué pasa que no se hicieron las capacitaciones? ¿Se entienden que inmediatamente puedo hacer seguimiento a la actividad? Porque se quedaron pegadas. Entonces ahí viene una conversación valiosa. No, lo que pasa es que el profesor 1 y el profesor 2, no, el profesor 1 está con licencia, el profesor 2 no quiere hacerse la capacitación, no quiere ir a la capacitación. Ah, entonces empiezo a entender por qué el proyecto no avanza. Entonces tengo que modificar una actividad o agregar una actividad que es ir a hablar con ese profesor 2 y entender por qué no quiere capacitar. Porque tengo que resolver ese nudo, ¿cierto? Y una vez que lo capacito, lo paso a la columna de terminado y empezamos a capacitar al profesor 3. Y cuando ya están todos los profesores capacitados, esperamos un tiempo para que surja efecto las mejoras que ellos implementen, medimos resultados y después hacemos una sesión de análisis conjunto. Aquí está planificado. En el fondo es lo mismo que una GAN, pero de una manera mucho más visual, mucho más dinámica y mucho más útil. Mucho más útil, porque es colaborativo. Ahora, los japoneses lo hacían con post-it real. Uno puede hacerlo con post-it real, pero hoy día hay muchos software de gestión de proyectos que están inspirados en Kanban. Son Kanban. Trello, Airtable, Monday, todos esos software de gestión de proyectos son Kanban. Y uno puede tener tableros compartidos con los equipos. Entonces puede ir viendo esto en línea. Uno puede tenerlo virtualizado. Ustedes ordénense como quieran. Yo tengo post-it reales en mi oficina, pegados en una cuestión y ahí voy sacando, voy poniendo y me doy cuenta qué cosas se me están quedando pegadas, etc. Porque confiar en la memoria a esta altura de la vida es demasiado peligroso. Entonces uno nota las cosas que tiene que hacer y se va ordenando. Eso es gestionar el propio tiempo. ¿Ya? Entonces el Kanban es una muy buena herramienta de gestión. Muy buena herramienta de gestión. Por eso yo les digo de mi propia experiencia haciendo clases, esta es de las herramientas que más después de los cursos utilizan los alumnos. Como que la ocupan con su equipo, lo diseñan y después se ordenan en base a una herramienta de seguimiento como esta. ¿Sí? Bien. Entonces, sí, la carta Gantt puede funcionar para proyectos con resultados conocidos y pasos predecibles, sí, es cierto. Es una predicción y la meta de la Gantt es cumplir un plan. Pero el Kanban es cuando nos metemos a la innovación y estamos acá pensando en proyectos de innovación, proyectos de mejora. Y esos son problemas más adaptativos, son problemas que no tenemos la solución a priori, estamos viendo estrategias para resolverlo. Entonces, como es más dinámico, funciona mejor. Porque está pensado más como flujo, está pensado en la visibilidad, está pensado en el aprendizaje y la meta es mejorar, no cumplir, mejorar. Esta es la forma. Entonces, por eso es más aconsejable este tipo de herramientas en un proceso de innovación o de mejora que una carta. Es mucho más estática, ¿ya? Y la innovación y la mejora educativa no es para nada estática, es variable. Entonces, nos vamos a enfrentar a dificultades. Oye, teníamos todo esto planificado, pero llegó la superintendencia. Ok, bueno, eso fue una emergencia, pero sabemos en lo que estamos y lo podemos mover. Podemos hacer adecuaciones en nuestro tablero. La Gantt es mucho menos flexible y tiene menos visibilidad. Esto es una herramienta muchísimo más visual. Ya, entonces vamos a hacer un ratito de trabajo. Ahí Vale me ayuda con los grupos. ¿Con los Pero antes grupos? de hacer los grupos, les explico. Entonces seguimos con nuestro ejemplo. Ya el ejemplo de la incentivo. Yo en esta PPT les presenté las 3 estrategias, ¿cierto? Que este colegio había definido. Cada estrategia tenía actividades. La primera tenía 3 actividades y las otras 2 estrategias tenían 2 actividades cada. Entonces,
tomen una actividad, yo les voy a hacer un ejemplo recién, y el primer ejercicio es que una actividad la dividan en partes para que las podamos llevar a un campo. Entonces ahí uno cuando divide algo en parte va a darse cuenta si hay cosas que tienen un orden lógico o que tienen una prioridad. Hay cosas que hay que hacer primero porque tienen que hacerse primero en la línea temporal o tienen que hacerse primero porque son más importantes. ¿Ya? Entonces inmediatamente les voy a dar un ejemplo. Y traten de armar un tablero juntos. Pueden hacerlo en un Excel, pueden hacerlo en cualquier software que ustedes puedan trabajar, de armar un Kanban y pensar en cuáles son las tareas que dirían. Al comienzo están todas en por hacer y después, en 3 semanas más, cómo debe haberse visto esto. ¿Sí? ¿Cuántas tareas se estarían haciendo, etcétera? Como para hacer, vamos a hacer una simulación de un Kanban. Les voy a dar un ejemplo inmediatamente. Voy a volver atrás a una de las estrategias que tenemos para este ejemplo simulado que vamos llevando. Entonces, esta es una estrategia, ¿cierto? Y hay una actividad. Realizar talleres de habilidades socioemocionales. Esa es una actividad. Esa actividad yo la puedo dividir en tareas más pequeñas. ¿Cuáles podrían ser? Definir el cronograma. Convocar a los participantes. Realizar el taller, la ejecución. Evaluar los resultados del taller y luego de eso hacer una jornada de reflexión. ¿Se dan cuenta que una actividad, la 3.2, yo la puedo dividir en tareas más pequeñas? Eso es lo que quiero que hagan. Que elijan cualquiera de estas 8. O sea, no, 3, 4, 5, 7. Acá hay 2, acá hay otras 2 y acá hay 3. Elijan una y trócenla en partes. Y esas partes llévenlas a un Kanban de 3 columnas. Por hacer, haciendo y terminado. Y simulen que pasaron 3 semanas y cómo se distribuiría este Kanban. Eso es lo que yo quiero que vean. ¿Está claro? ¿Dudas? Por favor, antes de pasarlo a los grupos pequeños, vamos a simular un Kanban. Sí. Todos tienen les compartí en el chat la presentación, por lo tanto deberían tener todos estos ejemplos. ¿Hay alguien que les falte o que quieren que vuelva a poner la Puedes volver PPT? a compartirla, por favor. Perfecto. Ya, bien. Ahí lo vamos. Ahí está. Bien. No, todavía no me aparece. Ahí está. Ahí, ahí Ahí sí, ya ahí cargó. aparece. Sí, ahí aparece. Bien. Entonces vamos a dar unos 15 minutos aproximadamente para que tengamos tiempo de volver a la sala principal y que me cuenten o que nos cuenten, pues yo igual me voy a ir paseando por la sala el ejercicio. ¿Ya? Así que ahora podemos armarlo. 6 grupos voy a hacer. Excelente. Ahí voy. Ahí está. Bien. Entonces ahí, únanse a su grupo, avanzamos en un Kanban, yo me